en este contexto 2025. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Luis. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias por esta valiosa oportunidad de conocer los resultados de la temporada de renovación. Pues terminamos con 16.100 empresas renovadas. Eso representa aproximadamente el 68% del tejido empresarial total, que el año pasado, a 31 de diciembre, correspondía a 23.982 empresas. Es un dato importante, se parece mucho a lo que ha sucedido en años anteriores y evidencia en buena forma también que esta cantidad de empresarios mantienen esa buena costumbre de renovar en términos de formalidades. Por otra parte, se crearon durante el primer trimestre 2.260 empresas de diferentes actividades: turismo, agroindustria, comercio, construcción, servicios en general. Y además tuvimos también la cancelación de 1.180 empresas. Este dato de 1.180 empresas es bastante disidente porque respecto de las empresas canceladas en el primer trimestre del año anterior, disminuyó un 6%. Entonces, es un dato realmente que evidencia que las empresas se están sosteniendo en el mercado. Y pues en Colombia eso es positivo porque existe una expresión que se denomina el Valle de la Muerte en el mundo empresarial, que obedece básicamente a que de cada 10 empresas, solo 7 superan los primeros 3 o 5 años. Entonces, que más empresas logren sostenerse en el mercado es muy bueno, porque se interpreta que logran leer de mejor manera las señales de mercado, siguen forjando sus capacidades empresariales y comerciales y además pues tienen posibilidades de movilidad empresarial. ¿Qué significa? Que pueden pasar de micro a pequeñas empresas, de pequeñas a medianas empresas durante esos procesos de tiempo. Entonces, digamos que en términos generales esas son las tres grandes cifras: 19.100 empresas renovadas, de 23.982 empresas, 2.260 empresas nuevas durante el primer trimestre y 1.180 empresas canceladas, con una reducción en la tasa de mortalidad empresarial del 6%. En materia de financiera, ¿de cuántos ingresos representa este derecho mercantil para la semana? En el primer trimestre, cerca de 7.000 millones de pesos. Tuvimos por registro mercantil, tuvimos un crecimiento del 8% del año pasado a este, a pesar, digamos, de que se tiene una nueva estructura tarifaria que en muchos momentos nos ocasionó dudas, preocupación, por el hecho de que disminuyó considerablemente la tarifa para empresas micro pequeñas, pero pues subió también ostensiblemente para empresas medianas y grandes, y al final eso terminó equilibrando la ecuación para las cámaras de comercio, especialmente para las cámaras de comercio de tamaño pequeño y mediano. Hace unos días se conoció que el PIB del departamento de Casanare era uno de los más altos del país. En alguna medida, lo que tiene que ver con el producto mercantil y toda la parte empresarial del departamento, ¿cómo hicimos aquí? Pues básicamente la mayor aporte lo hace la empresa. Bueno, ese dato no es tan nuevo. Yo vi la noticia, Fred. Ese dato no es tan reciente. Este año todavía no se han publicado las cifras de Producto Interno Bruto departamental por regiones, lo que llaman DANE, cuentas departamentales, pero lo que nosotros tenemos como PIB más alto no es tanto el Producto Interno Bruto del departamento, sino el per cápita. Es decir, lo que producimos dividido en la cantidad de personas que tenemos. Porque el Producto Interno Bruto de Casanare, la última medición que se tiene del 2023, es de aproximadamente 23 billones de pesos. Entonces, eso lo dividen entre la cantidad de habitantes, que somos como 460.000 el año pasado, este año un poco más. Entonces, la cifra termina siendo muy positiva para el departamento en términos de producción o Producto Interno Bruto por persona. Pero pues Casanare es apenas el 1.41% de la economía nacional. Bogotá, por ejemplo, es el 26%. Bogotá y Cundinamarca, lo que es la región Bogotá-Cundinamarca, es cerca del 31-32%. Antioquia es el 14%. Entonces, pues tenemos un reto inmenso, porque lo que tiene esta región es posibilidades, y seguramente en la medida que siga creciendo
sobre todo la agroindustria, obviamente acompañada de la actividad primaria, los cultivos, las actividades pecuarias, vamos a seguir creciendo. Y mucha gente que conoce esta región y que la viene estudiando, hablan de que en 10 años realmente los departamentos de esta región van a ser los más importantes o estarán dentro de los más importantes en términos económicos. Se tiene una estadística de las empresas que han cancelado y también aquellas que han renovado y qué sector de servicio Sí, principalmente son empresas de comercio, las que cancelan. Desde las 1180, más o menos el 55% son empresas de comercio. Hay un 16% que corresponde a empresas relacionadas con la construcción y otras son de servicios, diferentes clases de servicios y actividades profesionales, técnicas, científicas y afines. Digamos que eso es como las principales actividades. Ahora bien, es normal que se dé, digamos, este fenómeno de cancelación de empresas, como el surgimiento de empresas. Se cancelaron 1180, pero se crearon cerca de 2300 empresas, más del doble de las que se cancelaron. Y el dato que comentaba inicialmente y resalté en el comentario es que lo interesante de esa cifra de cancelación de empresas es que ha disminuido durante los últimos años en el departamento la tasa de cancelación. Es decir, las empresas se sostienen en el tiempo. Y eso es importante, que logren las empresas superar el valle de la muerte y consolidarse en el mercado, que logren pasar de micro a pequeñas empresas, las pequeñas a medianas, y pues si se crean medianas también que pasen a grandes. Entonces, ese ejercicio de movilidad empresarial también es muy importante. Bueno, en cuanto a los trámites digitales, que es lo que me pregunta Claudia, ayer del total de trámites que realizamos, el 27% fue digital directo, es decir, en la página web de la entidad. Eso se llama digital directo. Y digital indirecto, que es a través del call center, cuando el comerciante, el emprendedor, el empresario llama a un asesor, envía la evidencia de la transferencia, se corrobora la misma, internamente se hace el resto de la operación, se envía para que firme electrónico y se termina la operación de esa manera. Estamos hablando del 50% de las operaciones del trimestre y ayer fue de la misma forma. Y apenas un 24-25% se hace de manera física, presencial. Entonces, digamos, sí, se ve un crecimiento bastante importante en materia de trámites digitales, como sucede en las alcaldías con los impuestos, con el pago de impuestos, en la DIAN, en muchas otras partes donde la gente ahora realiza los trámites de manera digital. Eso por una parte. Y por la otra, pues en la Cámara de Comercio tenemos cerca de 71 programas para los empresarios, programas de turismo, programas de clúster, programas de comercio electrónico, programas de ferias, muchos otros programas de mercados verdes, para la economía popular, un abanico también importante de programas que se orientan a que se creen las capacidades en diferentes formas en los negocios. Digamos que no tiene nada que ver con el tamaño del negocio, con la actividad que se dedique, sino que nos interesa es crear capacidades, habilidades y que las mismas les sirvan a los emprendedores, comerciantes, empresarios, para lograr desenvolverse con un mejor desempeño en nuestra economía, en la economía nacional e internacional. Algunos estados conectados por el español de vacacional, por un quiero, desarrollar la economía, que tengan como el turismo, la agricultura. En ese sentido, algunos partidos de economía me espera en materia de inversión de capitales en los próximos años, con el futuro más cercano. Bueno, hace 10 años el 74% de la economía era petróleo, hoy es el 40%. Y hace 10 años la economía era aproximadamente la mitad en volumen de lo que es hoy. Entonces, se ha ido, digamos, una diversificación de la economía del departamento y se ha disminuido la dependencia del petróleo, pero aún es alta, el 40% de una sola actividad es
o refleja un grado significativo de tendencia 1. Pero pues también se ha avanzado en términos de, como lo mencionaba, de agroindustria. Hoy se tienen cerca de 22 industrias molineras, 11 palmeras, otras en construcción. Hay ya 2 plantas de beneficio. Una, pues digamos que va a tener unas connotaciones bien importantes, inclusive posibilidades de exportación, que se está haciendo acá en Yopal. Consecuencia de una concesión de la alcaldía con un actor privado, y ahí está, digamos, avanzando el proyecto de manera importante, liderado por un empresario de la región. En segundo lugar, pues también evidenciamos que siguen surgiendo empresas dedicadas al procesamiento de alimentos, procesamiento de lácteos y otra serie de actividades de transformación. Nuestras empresas o nuestra economía, por la vía reciente institucional del departamento, aún se encuentran en estado emergente, pero vienen creciendo poco a poco, y pues los datos lo que evidencian es que somos mucho más diversos en términos económicos que hace 10 o 20 años. Y seguramente, con todo lo que está pasando en Casanare, seguirá consolidándose el turismo, que además hoy representa una participación importante en el PIB, cerca del 3.6-3.7%. En la agroindustria, en otros sectores, en otros productos también como el cacao, el café también cada vez más relevante, y vendrán pues nuevas cosas. De hecho, los grandes empresarios del país ven en la región Orinoquia la posibilidad donde pueden invertir y también, digamos que ampliar su portafolio de inversión. Entonces acá hay buenas posibilidades para seguir creciendo, para seguir haciendo negocios, y la frontera agrícola que tiene Colombia se encuentra en esta región. Pues demostramos al señor embajador de Indonesia la semana anterior algunas cifras, ¿no? La última, por ejemplo, la última que dio el DANE en materia de desempleo es un dato del 9% de desempleo en personal. Y si está en el 9%, que es un dígito, además, significa que algo está pasando en términos productivos acá. Se mueve la economía, tal vez no como quisiéramos, pero pues se está moviendo. Y cerca del 90% de ese empleo lo generan los productores del campo, de todas las actividades del campo, los comerciantes, los emprendedores, los empresarios de la salud, de la construcción, del comercio, de la industria, agroindustria, bueno, de todos los sectores que componen la economía del departamento. Entonces, este mismo dato, inclusive, de la cantidad de empresas renovadas, refleja pues, que la economía se sigue moviendo, como lo mencionaba, no tanto como quisiéramos, pero vamos también paso a paso. No estamos decreciendo, sería mucho más preocupante si estuviéramos decreciendo también el número de empresas. Se crearon cerca de 2.300 empresas, se cancelaron 1.180, son mucho más del doble de las que se crearon, de las que se cancelaron, y las que se cancelaron son menores frente al periodo anterior. Entonces hay datos que indican que pues de pronto esa percepción que se tiene no es tan real. Y volviendo al tema, efectivamente, ¿cuáles son las comerciantes que cuando cuáles son las posibilidades que tenga de ahora en adelante? Bueno, lo que evidenciamos también en el pasado es que el 32% de todo el tejido empresarial casanareño hace la renovación de su registro mercantil después del 31 de marzo, que es el plazo legal. ¿Qué sucede? Pues se quedan expuestos a posibles sanciones. ¿Quién sanciona? La Superintendencia de Sociedades. ¿Quién puede hacer ese ejercicio de inspección, vigilancia y control? ¿Quién también lo puede hacer? La Policía Nacional. Cuando va a los diferentes comercios, a las diferentes empresas y solicita los documentos de operación, uno de ellos es el registro mercantil o la matrícula mercantil vigente. Y lo puede hacer también la alcaldía para diversos fines. Entonces, pues siempre insistimos en que no vale la pena asumir ese riesgo de exponerse
y que es mucho mejor tener o blindar su negocio en términos de formalidades y legalidades, porque en últimas también sí termina siendo la fuente de ingresos de las familias del departamento. Doctor Carlos, cuando decía Claudia de la percepción que se tiene digamos, no se puede muchas de esas, su percepción cuál es, porque se plantean realmente difíciles y todo, digamos, se puede analizar a través de esas ferias, como tiene la marca, que se toma la capacidad. ¿Cuántos de ellos son formales? Bueno, el año pasado terminamos con 23.982 empresas formales. Pero ustedes han capacitado y vemos que hay emprendimientos, que digamos que ese es el dato general de la cantidad de empresas que hay en el departamento. De esas, el 97% son microempresas. Esas son empresas unipersonales. Pero pues la tasa de informalidad en el departamento también es alta. Nosotros estimamos que puede estar entre el 49 y 50%. En datos, ¿qué significa? Que podemos tener cerca de 12.000 establecimientos de comercio, negocios, empresas funcionando o operando en la informalidad. Entonces es un dato altísimo, pero no es un dato que difiere de la realidad nacional. En Colombia la tasa de informalidad empresarial es cerca también del 50%. Entonces es muy similar a lo que sucede en el resto del país. ¿Cómo se puede controlar eso? Pues con actividades de inspección y vigilancia. La alcaldía, las supersociedades, la policía pueden hacer eso. Sobre todo, digamos, en aquellos negocios que se dedican mucho a la producción de productos para el consumo humano, alimentos. Entonces, esos sí deberían tener vigilancia, porque pues, obviamente uno los va a consumir, los va a comprar. Y ahí deben haber unas normas que deben cumplir de salubridad, etcétera, etcétera. Otras de salud, de aseo, bueno, muchas vale la pena que sí estén en la formalidad porque pues, representan inclusive un riesgo alto para los consumidores. De los retos que imagino tienen el sector empresarial aquí en la comunidad, ¿cómo están en el sentido de las partes empresariales que están en a ustedes que están a responder? ¿Cuál es el sentido que tienen? El más sensible es el que tiene que ver con las llamadas extorsivas. Digamos que es un fenómeno que se está presentando en todas las regiones del país. Lo discutimos de manera permanente en los escenarios del sistema de cámaras de comercio y sin duda alguna es preocupante. Nosotros lo que hacemos es de manera permanente facilitar en todos nuestros escenarios los cafés empresariales, cuando vamos a dar una capacitación, cuando iniciamos un proyecto, cualquier actividad de proyecto, darle a la policía un escenario, especialmente al Gaula, para que cuente lo que está haciendo, qué medidas debe tomar cada comerciante empresario ante esas llamadas extorsivas y cómo pues, comportarse al final. Porque muchas de esas llamadas en últimas terminan siendo más un hecho de intimidación, de tipo psicológico que a la final concluye en que una persona termine girando una plata o dándosela a alguien con una supuesta amenaza que, como lo digo, sucede a veces desde una cárcel y que básicamente es un intento a veces efectivo de extorsión. Pero pues en últimas nos ha pasado, por ejemplo a mí, he tenido que asumir en una buena cantidad de ocasiones esa situación que aprende a gestionar con el tiempo. Muchísimas gracias a todos.